Muchas veces hemos hablado del factor sueño en este programa, de la importancia de un buen descanso, de todo lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando descansa y cómo termina siendo como la piedra fundacional del resto de nuestros hábitos durante todo el día. Según un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, el 58,69% de los argentinos padece alteraciones frecuentes u ocasionales del sueño. Es decir, 6 de cada 10 argentinos sufren alteraciones del sueño. 6 de cada 10. Claro. El incremento de las deudas, la incertidumbre cotidiana y el uso excesivo de pantallas o tecnologías afectan de forma directa el bienestar emocional por las noches, provocando estas alteraciones en el sueño. Estamos comunicados con el doctor Sebastián López. Él es especialista en medicina del sueño, se desempeña en el Hospital Italiano y en Fleni para hablar justamente de esto y para poner de vuelta en relevancia cuán importante es dormir y descansar bien. ¿Cómo estás, Sebastián? Acá todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. De nada. La primera pregunta que te quiero hacer es, porque tengo la sensación de que cada vez se está hablando más del sueño cuando hace varios años atrás era a lo que uno le restaba horas. Teníamos que ser más productivos y no importaba, bueno, duermo menos y no pasa nada. Y ahora se está empezando a generar como, a pesar de estos datos, ¿no? Un poquito más de conciencia y se está hablando más de, descansar es tan importante como el resto de las actividades que vos tenés en el día. Mira, yo creo que hubo un hito que fue la pandemia. Prepandemia, dormir era una pérdida de tiempo, era de vago, era si yo tenía que tener más vida social o laboral o lo que sea, yo le restaba o hipotecaba estas horas de sueño, ¿sí? Sin entender que el sueño era un pilar fundamental para la salud. Ahora, en la pandemia, creo que fue una de las pocas cosas buenas que pude haber dejado, es que todos nos tuvimos que enfrentar con nuestro sueño y empezar a entender que si yo dormía mal, al otro día yo estaba muy ansioso, tenía más desbordes emocionales, no me podía concentrar para el trabajo. Entonces ahí empezamos a hablar desde lo social, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en el trabajo. Mirá lo mal que dormí, mirá lo que me está pasando, no puedo dormir. Y le empezamos a dar un poco más de categoría a lo que pasaba en el sueño. Junto con esto, creo que también muchos referentes a nivel mundial empezaron a decir, si yo duermo mejor o empecé a dormir 8 horas, mi productividad mejoró. Sean deportistas, sean gente de las finanzas, sean, el dueño de Twitter, etcétera, que empezó a decir, yo dormí mejor y mejoró mi rendimiento y mi productividad. Y ahí, popularmente se puso en boga al tema del sueño. ¿Te llamó la atención este dato de que 6 de cada 10 argentinos sufren alteraciones del sueño? La verdad que no, porque es lo que se correlaciona un poco a nivel mundial. Sí, nosotros en la Sociedad Argentina de Medicina del Sueño habíamos hecho un estudio durante la pandemia y figuraba que alrededor del 70% de los argentinos tenían un trastorno del sueño en el contexto de la pandemia. Pero si uno se fija los números a nivel mundial, dice que entre el 60 y el 70% de la población mundial va a tener un problema de sueño a lo largo de su vida y que un 40% de estos va a padecer un trastorno crónico del sueño. Entonces, como que se correlaciona, sumado a todo este contexto social, político, económico, las incertidumbres y todo lo demás, todas estas cosas van a inferir indirectamente, directamente sobre la percepción del sueño y sobre la conciliación y el mantenimiento del mismo. O sea, se está hablando más del sueño, pero todavía no es efectivo en la realidad de cada uno de nosotros. Y no, porque todavía no lo hemos priorizado. Si uno quisiera priorizar el sueño, ¿sí? Uno debería organizar el día en función a la noche, siempre digo. O sea, decir, yo tengo esta cantidad mínima de horas para dormir, después vemos si las dormimos o no las dormimos o cómo las dormimos, ¿sí? Y en función a eso, organizar el resto del día. Por los avances del mundo, por los problemas económicos, problemas sociales, llegar a fin de mes y lo que sea, uno que hace, le resta o hipoteca horas de sueño para solventar estos déficits que uno va teniendo. O lo mismo, la vida social, ¿sí? De repente es como trabajo todo el día y de repente tengo que ver a mis amigos, tengo que ver a mi familia, tengo que tener una costumbre familiar que lamentablemente le saco estas horas del sueño. Y lo que no entendemos es que yo mientras más horas de sueño le saque,
menos productividad voy a tener con respecto a lo laboral, con respecto a lo social, y más riesgo de enfermarme voy a tener. ¿Por qué más riesgo de enfermarte vas a tener? Mira, ya por dormir menos de 6 horas, ¿sí? Durante 24 a 48 horas, tenés 3 veces más riesgo de resfriarte. Ejemplo típico, el adolescente que se pasó el fin de semana, que fue de fiesta, qué sé yo, le podemos echar a culpa al frío, a lo que sea, pero al tercer día, segundo día, estás resfriado, con moco, que necesitas dormir, etc. Es mismo, más el cuerpo cuando te enfermas o le pasa algo, ¿qué es lo primero que te pide? Dormir, descansar, a la cama, recuperarte, porque el sueño cumple un montón de procesos fisiológicos que son de restauración, reparación, consolidación, como un proceso muy activo de cosas que me suceden. Entonces, cuando yo le voy restando horas o calidad a la misma, yo tengo más probabilidad de enfermarme. Pero además pensaba en el cerebro, ¿no? Como que no descansa, y también las enfermedades neurológicas que a largo plazo puede tener, o el cortisol alto también, ¿no? Que después estás todo el día tal cual mal. Lo que vos decís es súper importante, ¿sí? Primero digo que el estilo de vida que estamos llevando nos lleva a tener un cortisol alto, entonces hace que no podamos conciliar el sueño o que tengamos un sueño frágil o liviano, que nos despertemos por cualquier cosa, etc. Pero después, digo, nos pasa que cuando uno duerme mal, ¿sí? Es como que, vos imaginate que a la noche el cerebro es como un gran recolector de residuos, que va limpiando todas las calles de la ciudad. Cuando yo duermo mal, es como que hay alguien por detrás de ese recolector de residuos que le va tirando basura. Entonces nunca termina de limpiar, nunca termina de organizar, y siempre nos levantamos como empastados, como embotados, como cansados, como que no arrancamos más. Y por más que uno le meta ahí energía, no arrancamos porque hay alguien que nos está jugando en contra, sí, que podemos ser nosotros mismos, o en algunas situaciones, alguna enfermedad puntual del sueño, que nos está afectando a tener buena calidad de sueño y los beneficios que tiene dormir bien. Sí, y también está para aquellos que hacen deporte, para que el músculo se vuelva como... Se reconstituye, ¿no? Claro, las fibras, regenera, sí, claro, exacto. Las fibras se regeneran también. Y la alimentación, exacto. las decisiones que tomamos. Mira, cuando vos dormís, ¿sí? Se libera la hormona de crecimiento, que es lo que nos hace un poco tener más músculo o ir más fuerte al gimnasio. ¿Viste? Cuando vas al gimnasio, viste que hay 3 pilares: comés, entrenás, dormís. Descanso, sí. Sí, cuando sos chiquito, ¿qué es lo que nos pasa? En general, dormís la mayor cantidad de horas del día porque tu cerebro va creciendo, tus músculos van creciendo. Es el mayor periodo que en poco tiempo adquirís la mayor cantidad de habilidades. Te paraste, hablaste, comiste, respiraste, hiciste un montón de cosas cuando eras una cosa muy chiquitita a través de que pudiste dormir. Y después, eso que dijiste que me parece súper interesante, que es el peso. O la dieta, como se arregla. Cuando uno duerme se regulan unas hormonas que son la leptina y la grelina, que son la de la saciedad y el apetito. Cuando, viste que nos pasa a todos, salimos una noche, al otro día dormiste poco y al otro día que estás como que picotones de cosas, comes dulce, salado, no puedes parar de comer, es como que no lo puedes controlar, porque estas hormonas se desregulan. Dormir mal en forma crónica, estas hormonas están totalmente desreguladas todo el tiempo. Entonces, lo que hace es que vos querés regular el peso y no podés, porque estás como jugando con un jugador en contra. O sea, dormir mal engorda. Eso es como un concepto básico que tenemos. Wow. ¿Qué pasa con las apneas de sueño? Que es algo de lo que no se habla demasiado también y que puede interrumpir o que causa mucho cansancio por esos micro despertares. Bueno, las apneas del sueño son pausas respiratorias que se dan cuando vos estás durmiendo. En general están asociadas al ronquido. Vos venís roncando, haces una pausa, roncando. Y es la típica que nos dice, che, te tengo que estirar para que respires, te tengo que estar moviendo, te quedaste sin aire, etc. Cuando vos te quedaste sin respirar, como concepto básico, tenemos que entender que te quedaste sin oxigenar. Y eso hace que todos los sistemas como de estrés o de alarma del cuerpo se prendan para que vos sigas respirando. Por un lado, ese sistema de estrés, que se llama simpático, lo que va a hacer es intentar despertarnos y va a hacer lo que nosotros decimos microdespertares, que son despertares a niveles no conscientes, pero es como despertar para decir, toma un poquito de aire y sigue respirando. Por otro lado, va a estresar el corazón, entonces nos da mucho riesgo cardiovascular, hipertensión, arritmias, etc. A nivel metabólico nos da más chance de estar obesos, de diabetes, y a nivel cognitivo, como las funciones cerebrales no se pueden ejecutar
y, y normalizar durante la noche, tenemos falta de atención, falta de memoria, tenemos un humor de perros donde cualquier cosa nos molesta o estamos muy irritados. Y a largo plazo, como no se limpian unas proteínas que son tóxicas para el cerebro, tenemos más riesgo de demencias. Bueno, es un montón. Es un montón. Eso con Es un montón. el estudio Es del un sueño, montón. ¿no? Tenemos que priorizar Haces un dormir estudio bien. del Sí, sueño. claro. Nos vamos todos a dormir ahora, ¿eh? Yendo. Un estudio del sueño es fundamental, ¿no? Para el tema de la apnea. Exacto. Primero es ir a un médico que entienda de medicina del sueño, después ver qué estudio del sueño para cada paciente, porque hay varios estudios del sueño. Ajá. Según tus problemas, tendrás una polisomno, donde tendrás que ir a dormir a un lugar y conectarte unos cablecitos para dormir. En otros lo podemos hacer en tu casa. En base a eso se hace un diagnóstico y en base a ese diagnóstico se eligen los diferentes tipos de tratamiento, porque hay muchos tipos de tratamiento. Entonces, para las apneas puntualmente están los CPAP, la cirugía, los dispositivos de avance, la terapia biofuncional. Sí, ¿Cómo pero- sería todo eso? Mira, cuando vos, no sé, llegamos al momento que vos hiciste el estudio del sueño. Sí. El estudio del sueño dice que vos además de roncar, tenés apnea, de grado moderado, ponele. Sí. Lo que se hace es un estudio en quirófano, bajo anestesia, que se llama endoscopía de sueño, donde te ponemos a roncar con una sedación y cuando vos estés roncando, simulando un sueño lo más parecido a lo normal, Ajá. metemos una camarita por la nariz y examinamos qué parte de la garganta se tapa. Y en base a eso decimos, che, vos tenés apnea del sueño por este motivo o aquel motivo u otro motivo. Y en base a eso podemos seleccionar tratamientos. Y esos tratamientos pueden ser usar una máscara para dormir, Claro. que se llama CPAP, que es una máscara que se conecta a la nariz o boca, que tira aire a presión, mantiene la garganta inflada, saca el ronquido y saca las apneas del sueño. O podemos hacer cirugías de alguna parte de la garganta, según donde sea el problema. O podemos usar una placa para dormir que avanza los dientes y de esa forma saca el ronquido y las apneas del sueño. O a veces cuando este tubo muscular está débil, porque está, por ejemplo, en la posmenopausia, podemos mandarlo a entrenar para que tenga más fuerza muscular y no se cierre a la noche cuando dormimos. ¿Y las banditas Ok. esas que se colocan sobre la nariz sirven o no? Las que te abren las fosas Sí. nasales. Las banditas que se colocan para la nariz sirven para mejorar la ventilación nasal exclusiva. Ok. Sí. Eso es, o sea, nosotros pensamos que la nariz simplemente calienta, humidifica el aire y es un adorno lindo en el rostro. Depende. Además de eso, bueno, un adorno patognomónico del rostro, digámosle. Pero además de eso, activa el sistema parasimpático, que es el sistema que nos lleva a la calma, Claro. mejora la distribución de la sangre y del oxígeno en el resto del cuerpo, porque se libera una sustancia que eso lo permite, mejora la función cardíaca, ¿sí? Y mejora la percepción del sueño, Ah. ¿sí? Pero no mejora los trastornos del sueño. Y ahí yo siempre digo que el sueño tiene como dos partes, que tienen que estar muy equilibradas. Una parte, que es como la parte anatómica, que tiene que estar la nariz permeable, la garganta permeable, entrar la respiración bien, que las etapas del sueño se cumplan, que es como bien lo anatómico y lo fisiológico, y después está todo lo subjetivo del sueño. Claro. ¿Sí? Entonces por eso cuidamos mucho las medidas de higiene del sueño, porque todo lo que me vaya a inducir a un sueño de mala calidad, que yo tenga pesadillas, que yo me mueva, que yo me duerma con problemas, va a alterar esta percepción del sueño. Claro. Y si la percepción del sueño está mal, es tan grave como que se te dice mal lo anatómico. Entonces estas dos cosas tienen que estar perfectamente equilibradas para que yo tenga un buen descanso. Sebastián, ¿todos nos deberíamos hacer un estudio del sueño siendo tan importante el descanso? No. ¿Qué personas se deberían hacer un estudio del sueño? ¿Quiénes? Aquellas que por más que duerman 8 horas, que digan que duerman de forma continua, se levanten cansados, que no tengan rendimiento durante el día, que se queden dormidos haciendo actividades monótonas, aquellas personas que se despierten mucho durante la noche y no pueden volverse a dormir, o aquellas personas que se meten a la cama y no se puedan dormir. O aquella que nos dice el típico, che, no sabes lo que me patea cuando nos metemos a la cama. ¿Sí? Esas personas deberían estudiarse. El resto de las personas deberíamos tomar pautas saludables para mejorar nuestra calidad de Ok. sueño. Creo que te vamos Ya a canté mandar bingo, un... canté Sí, bingo sí. con toda la que dijo, cada una que decía, y abriendo mal los ojos, te canté bingo, listo, ya está, te hagas un estudio del sueño. Te lo vamos a Claro. mandar a Mauro Sí, sí, Embe, sí. al hospital italiano, para Claro. que Un estudio del le sueño. estudies el sueño.
cuando quieras. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo.